Bueno, buenas tardes. Voy a compartir aquí ya finalizando las jornadas un trabajo que está en proceso, que estoy adelantando y que tiene que ver con entender un poco más la casa colonial, o sea, tratar de entender qué es ese espacio, cómo funciona, cómo opera, quién lo habita, etcétera. Para esta presentación, entonces seleccioné entre varios ejemplos que ahora les mostraré más adelante, un caso que tiene que ver con la familia de Manuel de Porras y doña Beatriz de León y Cervantes, su esposa, que habitan en la plazuela de San Francisco en una casa con sus altos y bajos, y que la aproximación a entender este espacio me lleva un poco como a hacer esta reflexión del día de hoy. Aclaro que no es una de las casas que más me han gustado, que más me han apasionado, es bastante limitada su diversidad y sus características, pero de todas maneras tiene cosas muy interesantes. Bueno, voy a leer unas cosas y conversar y mirar, ¿no? El año pasado participé en un simposio sobre la casa organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Granada y en términos generales se reconocía que adentrarse hoy en el estudio de la casa, aunque su estudio ha sido propio de la historiografía del arte, la arquitectura y el urbanismo, es demostrado que quedan aún muchos interrogantes e inquietudes en torno a este particular edificio. La reflexión que he venido desarrollando, nutrida por varios de estos encuentros, trata de indagar sobre la Casa de Santa Fe en los siglos XVII y XVIII, desde otras perspectivas, relacionando múltiples aspectos que me permitan o posibiliten entender que me permitan entenderla como un elemento vivo más allá de su materialidad, como algo cambiante en el tiempo, como por la acción principalmente de quienes la habitaron y determinaron sus espacios y sus relaciones, su estructura. Así la casa se mira como un sistema que va a articular, por un lado, la materialización arquitectónica y organizativa de los espacios, por otro al usuario en las prácticas cotidianas, a veces más allá de una única familia, y toda la dotación y menaje que alberga, lo que va determinando un sistema de signos y una específica estructuración de este interesante edificio en el marco de la ciudad. En Colombia, aunque existen algunas ciudades que conservan aún valiosos originales y testimonios materiales de edificios y construcciones de casas, no todos permiten tener un profundo conocimiento sobre esta arquitectura. El testimonio material en sí no es suficiente para tener cierta perspectiva que está mucho más relacionada con el habitar y no con la traza. Así es necesario considerar otras fuentes complementarias, ya sean de tradición oral, escritas, iconográficas, bienes de uso, para ir construyendo esas diversas miradas y variadas estrategias de lectura. El estudio de la casa se puede abordar desde lo tangible o desde lo intangible, dependiendo de lo que se trate de buscar y de las preguntas que deseamos responder. En esta reflexión me interesa penetrar en los recintos, describir las condiciones de vida, las rutinas, las atmósferas, las convivencias, el lujo y la carencia. Como la revisión de las fuentes que he realizado se han estudiado teniendo en cuenta tres elementos fundamentales. Primero, al usuario, que en este caso es la familia y su entorno inmediato. Segundo, la dotación del espacio a través del ornamento y los objetos de uso.
y por último las ceremonias y rituales que en él se llevaron a cabo. Sobre la familia y en general la sociedad neogranadina, las fuentes son muy amplias y heterogéneas. Aunque muy pocos estudios se han centrado en lo cotidiano, empieza a existir un interés sobre este asunto. Independientemente de las relaciones de parentesco, amistad y vecindad, las afectivas, articuladas en torno al espacio doméstico, es uno de los temas que más me interesa. Relaciones entre los padres y los hijos, entre esposos, con otros integrantes de la casa, ya sea a través de la condición de servidumbre, esclavitud o amistad. Por otro lado, todos aquellos sucesos y costumbres que permiten visualizar lo cotidiano como el nacimiento, el casamiento y la muerte, pero también las oraciones en familia, el comer, cocinar, el cumplimiento con la visita, las labores domésticas y las asistencias de la servidumbre. Hay que reconocer que la casa y su carácter doméstico y lo familiar están íntimamente ligados. La familia viene a ser un concepto amplio, pues en un núcleo familiar convivían personas no siempre de vía sanguínea directa. La familia se reconoce como un cuerpo social básico para este periodo, gobernado fundamentalmente, aunque no únicamente, por el padre, cuya figura tiene una importancia de primer orden. Y es una familia que se piensa también como una casa, es decir, como la unión indisoluble entre el linaje y el patrimonio. Esta unión de patrimonio y linaje posesionó a la mujer en una jerarquía doméstica y le asignó funciones en relación con la transmisión de los patrimonios, la organización de los matrimonios y el gobierno doméstico. Como vamos a ver en el ejemplo que iré mostrando, doña Beatriz de León viene a ser albacea testamentaria, fideicomisionada, ¿no?, de los bienes de su esposo, también va a ser tutora de sus hijos y va a ser tenedora y administradora de todos los bienes de la familia. Entonces va a jugar ahí un papel fundamental. De otra parte, la casa y la familia integraban lo público y lo privado, eran a la vez unidad de reproducción, consumo y gobierno. De su situación en la jerarquía familiar se afectaban los miembros del grupo en términos de herencia, matrimonio y oficio, inclusive de las funciones que les eran asignados a cada uno. Con respecto a los objetos, son elementos que conectan más estrechamente al hombre con la arquitectura. La proximidad y su continua manipulación fomentan un entramado de relaciones, de afectos, de usos y valores, pues no solo cubren las necesidades físicas, sino también las espirituales, como la devoción, la retribución, las ofrendas y los recuerdos. Además de ser indicadores del gusto, de formas de pensar, de destrezas y habilidades, son los que caracterizan y otorgan significado al espacio, pues con ellos se crea ese escenario artificial entre la necesidad y la apariencia, entre lo práctico y lo espiritual, configurando lugares que tienen un cierto sentido. Los actos, ya sea que formen parte de ceremonias o ritos particulares, son los que reflejan la sensibilidad de la vida cotidiana. Conllevan acciones conservadoras y tradicionales o transgresoras e innovadoras. Muchos son reiterativos y periódicos, otros son espontáneos y fortuitos. Todos aportan elementos sobre valores, anhelos y tradiciones de personas y familias que conviven en comunidad, y su estudio nos permite entender mejor el espacio habitable. Voy a hablar de una casa que está ubicada pues, en el sector de Las Nieves Oriental.
y de una familia muy conservadora, muy tradicionalista, que refleja a través del estudio de todos sus homenajes, sus relaciones, etcétera, muy pocos cambios de lo que puede ser el modelo de familia del siglo XVII a un modelo de familia del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Entonces va a ser una familia bastante particular porque no es lo que predomina en la ciudad en ese momento. Y como les dije anteriormente, hay cosas interesantes que puedo mostrar y que pues por eso estoy tomando este caso. Con relación a la casa, la mayoría de estas construcciones en Santa Fe que pertenecían al estamento pudiente de la sociedad, según se puede deducir de los documentos, tenían 2 pisos. Estas construcciones se organizaron en 3 sectores: la fachada, el primer piso o piso bajo, con patio y solar, y el segundo piso o zona de habitación. La conformación del piso bajo, a su vez, estaba diferenciado en 2 sectores: aquellos cuartos incorporados al edificio que correspondían a las tiendas, los talleres, los cuartos de alquiler y los cuartos de mantenimiento y depósito, y en el otro sector del inmueble, el del solar, era donde se ubicaban algunas despensas o cuartos de almacenamiento, los cuartos de esclavos, las pesebreras, las distintas huertas y las áreas de saneamiento, todo con construcciones separadas. Por último, la fachada con sus portadas, balcones y ventanas, tiendas y talleres, fue el elemento a través del cual fue reconocido el lugar. Voy a hacer una referencia simplemente al piso bajo y una explicación más detallada sobre el segundo piso de la casa de esta familia. No voy a nombrar la fachada y no voy a hablar de la fachada porque es un tema muy extenso y complejo y pues no cabría en esta conferencia. Con relación al solar, la ciudad no hubiera podido desarrollarse de no haber sido por el trabajo cotidiano y no tan visible propiciado por los blancos e indígenas ajenos a la casa. Esto generó un ambiente social y cultural muy particular de las ciudades americanas. Con la incorporación de los indígenas al funcionamiento de la casa y a los valores hispanos de orden y cultura, su respuesta al nuevo ambiente de trabajo urbano fue de rápida adaptación y apropiación. De esta manera se establecieron nuevas relaciones con los habitantes del edificio, desde prestar un servicio externo o cohabitar al interior, relaciones que afectaron todos los campos del quehacer diario. En el ambiente doméstico, la servidumbre compartió gran parte del día los espacios con los españoles que vivían en posición de privilegio, al ofrecerles los servicios personales. Lavanderas, cocineras, planchadoras, comadronas, cargadores, leñeros, aguateros desempeñaron trabajos en la casa, aunque no todas estas labores fueron realizadas exclusivamente por indígenas. Se estableció un nuevo modo de vida afectándose mutuamente en lo material y en lo moral. Sobre la existencia de las lavanderas, por ejemplo, en la ciudad, se tienen noticias desde épocas muy tempranas, no solo a través de las fuentes documentales, también gráficas, como una de las 48 escenas del biombo santafereño pintado por José de Medina en el año de 1738. Eran mujeres especializadas en el lavado de ropa, un trabajo muy duro, puesto que después de acudir a las diferentes casas, escogiendo la ropa, tenían que desplazarse a buena distancia para ubicarse en lugares estratégicos a las orillas de los ríos y quebradas. Gran parte del trabajo se realizaba sobre una piedra utilizando una tabla de madera configurada para este fin. Las planchadoras, por ejemplo, utilizaban la plancha de hierro fundido que se calentaba sobre leña encendida o en carbón. También fue de tradición la plancha recipiente donde se depositaba directamente la brasa. Estas mujeres almidonaban los accesorios de los vestidos, tanto de hombres como mujeres, y la ropa de cama y lencería,
y todo lo realizaban en su propio lugar de habitación. Algunas acudían diariamente a la casa, aunque en varias ocasiones fueron contratadas en forma permanente, pues en el caso de la cocinera era quien se encargaba de adquirir los alimentos y preparar las comidas, pero también se hacía cargo del aseo, pasando por el servicio de ama al cuidado de los niños y en algunas labores de la huerta. Así muchas señoras dependieron en gran medida de estas mujeres que ya fueran blancas o indígenas, esclavas negras, permitían que funcionara el hogar familiar. La huerta estaba organizada en la zona de los corrales y establos para los animales de cría y de trabajo. Algunas vacas, cerdos, gallinas, caballos, mulas y burros. Gran parte de los productos sembrados se utilizaban para el abastecimiento de las casas y fue principalmente en las casas del siglo XVII donde se construyeron las despensas en los solares para almacenar no solo lo que se producía en la huerta, sino el tributo de la encomienda, como muy bien lo ha explicado Mónica Terrien en una de sus investigaciones. Después, en el siglo XVIII, sería el producido de la hacienda. Los bohíos o construcciones para alojar a los indígenas o personal de tránsito se dieron en el solar. La relación encomienda y posteriormente hacienda con la casa urbana fue permanente. Se traían productos y se quedaban los indígenas varios días trabajando si se requería, o en el caso que no fueran indígenas, los esclavos negros, según el caso. En los dos periodos de los siglos XVII y XVIII, el almacenamiento de la leña y el carbón fue esencial para que se posibilitara la vida diaria. Esta leña la traían los indios de los alrededores de la ciudad. También fueron indispensables en las casas de principales algunos corrales. Ordeñar la vaca o las cabras, cuidar de las gallinas o recoger los huevos, pero también almacenar el grano y los producidos de la hacienda, así como ciertos alimentos que por encargo habían sido traídos directamente de España, fue necesario. Asistir a los oficios de cocina, surtir el agua, algunas pilas y recipientes cerámicos, mantener los pozos sépticos, controlar el basurero, son algunos de los aspectos también relacionados con el trabajo de la servidumbre. Muchos fueron los indígenas que circularon dentro de la casa, otros convivían con los españoles y los criollos. Los espacios y los ámbitos de uso no son claramente visibles a través de la documentación, aunque se encuentra alguno que otro en las formas contractuales de trabajo y en las prácticas de castigo. Las relaciones personales fueron muy estrechas en este proceso de adaptación a las costumbres y a los comportamientos del cuerpo en los espacios para la devoción religiosa o en la enseñanza de la lengua, hechos que afectaron de parte y parte el vivir del día a día, manteniéndose la segregación social como el orden propio de la época. Bueno, quiero comentarles que yo he ido realizando y seleccionando en el centro de Bogotá varias casas y las he ido clasificando según pues este cuadro que les muestro: casas con sus altos y bajos de tapia, ladrillo y teja, casas con sus altos y bajos y tiendas de tapia, ladrillo y teja, o casas bajas de un solo piso de tapia y teja, o alguna que va a tener una que otra tienda. Estas casas las he ido seleccionando a partir de no solamente los testimonios materiales existentes en la ciudad, sino también a través de las fuentes documentales que he ido consiguiendo, y unas fuentes documentales que tienen unas características particulares. Por ejemplo, que se hace un seguimiento cuarto por cuarto, una descripción detallada del menaje que se encuentra o los bienes en ese lugar,
que de pronto esa fuente documental revela unos pleitos interesantes donde se detallan formas de vida, comportamientos, etc. Entonces, eso me ha permitido ir seleccionando todas estas familias que relaciono acá. En cada uno de los 4 barrios aquí entre el río San Agustín y el río San Francisco, pero igualmente he trabajado Santa Bárbara, San Victorino y Las Nieves, ¿no? Que no sale en este cuadro, pero igualmente he ido incorporando esa selección, ¿no?, de viviendas. Estas son imágenes de un biombo del siglo XVII pintado por un platero, pintor, artista, grabador, dibujante, a finales del siglo XVII, más o menos en torno a 1680, donde se muestra muchas de las actividades de la ciudad, como es el caso de cargar la leña, como es el caso de llevar la mercancía o las cargas, ¿no? Y parte del tema que él desarrolla o elabora en esta pintura del biombo es precisamente la mita urbana. Aquí les muestro lo que es la estructura de la familia que va a habitar. De pronto me voy a adelantar un poquito. Esta casa en el barrio de Las Nieves Oriental. Pero esta familia también tiene varias propiedades. Otras casas menores, algunas más importantes, otras menos importantes, pero es una inversión que se requiere por muchas finalidades, o sea, con muchas finalidades. No solamente para el sustento, el mantenimiento, transmisión de herencia de la familia, sino también como una conexión con la ciudad, con las formas de vida urbana, con las relaciones de gobierno, con las actividades culturales de la ciudad, que le permite tener un puesto, ¿no?, y un reconocimiento a esta familia en la ciudad. Igualmente, esta casa principal donde habita don Manuel de Porras y Beatriz de León va a tener 2 haciendas, una en tierra caliente y otra en tierra fría. La hacienda de la Cerrezuela, camino a Facatativá, y la hacienda de San Jerónimo, que se conoce como el Trapiche de San Jerónimo, en tierra caliente, camino a Tocaima. Bueno, la familia está constituida por el padre, la madre como principales, ¿verdad? Y ellos tuvieron 6 hijos en el matrimonio. 2 de las hijas, las menores, ingresan al convento de Santa Clara como religiosas al convento de Santa Clara, y los otros 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, van a quedar en compañía, ¿verdad? 3 de ellos, perdón, van a quedar en compañía de los padres habitando la casa, y el mayor, que es don Manuel de Porras, tiene el mismo nombre del padre, toma los votos, o sea, es religioso, presbítero, y sale de la casa habitando otros espacios en la ciudad. Tiene una permanente visita, o sea, hay una permanente y frecuente visita, una serie de visitas y acercamientos de hermanos de doña Beatriz que llevan sus sobrinas y se crean unos lazos de afecto, ¿no?, y unos vínculos con ellas, y eso pues también va a repercutir en cómo se transmite la herencia y cómo se habita también en la casa. Por otro lado, la casa alberga un espacio para esta servidumbre de esclavas que fueron regaladas por su esposo, don Manuel, a partir
después, ¿no?, que fue entregada la dote y las arras, ¿no?, como compromiso matrimonial. Entonces, son 7 personas, como vemos acá. 3 son menores de edad, son muy niños. Ella recibe 4 mujeres y esas mujeres, a la altura que está haciendo el testamento, 2 de ellas, doña Bernarda, la negra Bernarda y la mulata Viviana, una está muy enferma y la otra es de tanta edad que realmente, como doña Beatriz pues dice, no tiene cómo servir en este momento. Sin embargo, pues queda al amparo, ¿no?, de la familia. Este estudio de la casa no existe en la plazuela, ¿no?, de San Francisco, y pues fui haciendo un ejercicio de recreación de los espacios, como he ido con todas las otras construcciones haciendo este estudio, a partir de no solamente la carta de dote, sino 2 testamentos, el testamento de don Manuel de Porras y el testamento de doña Beatriz de León. El último testamento de doña Beatriz de León se le agrega un extensísimo y complejo expediente de herencia que va a revelar muchísima información sobre este espacio, ¿no?, de habitable. Bien, estas son unas imágenes que no son de la época, pero que nos dan más o menos una idea. Esta es la Plazuela de las Nieves, que es la parroquia donde está ubicada la casa y donde se asienta la familia y todas sus propiedades urbanas. Y esta sí es lo que fue la antigua Plaza de San Francisco, pero es una vista de 1938, una fotografía que nos muestra un panorama general todavía de un perfil, ¿no?, de construcciones domésticas y de habitación que fueron propias de ese lugar. Bien. Yo realicé el estudio muy juiciosamente, haciendo esta relación cuarto por cuarto desde el expediente de doña Beatriz, que es el primero que pongo acá en la columna de la izquierda, y la siguiente columna, enfrentado en los mismos cuartos, de don Manuel de Porras. Y se realizaron con 6 años de diferencia por escribanos diferentes, ¿no?, y cambian sutilmente algunos nombres, como podemos observar, pero están correlacionados. Entonces voy a ir mostrando los cuartos. Esta recreación que hago de los cuartos es a partir de, por un lado, el conocer un poco los espacios y el lenguaje, ¿no?, del documental que manejan los escribanos para referirse, ¿verdad?, a estos espacios. Cuando se habla de puerta, si la puerta es sin bastidores, con bastidores, si tiene cortinas, si tienen vanos con apertura a la calle, si no los tienen, si la puerta da una galería o no da una galería, bueno, si se relacionan varios cuartos entre sí, o sea, un poco como siguiendo ese sentido, ¿no?, que empieza uno como a aprender en la lectura de los documentos. Pero por otro lado está correlacionado con la formación del escribano. Los escribanos tienen unos protocolos, unas formas, ¿no?, ya características de registrar las cosas, y hay como 3 modalidades que también serían un poco extenso de explicar, pero que pues se le corresponden a un orden, y esos órdenes uno empieza a detectarlos o a reconocerlos para poder ubicar y recrear así los elementos al interior del espacio. Entonces, empezamos por el cuarto más importante de la casa, al parecer, que es el espacio más dinámico, más vivo, más vital, que es la sala principal, que está en el piso alto.
que estos cuartos que vamos a observar es como las zonas de habitación, las zonas que están en el segundo piso, y las zonas de servidumbre o zonas secundarias o menores van a estar en el primer piso. En este segundo piso encontramos esta sala principal que para don Manuel de Porras se llama sala principal de estrado. Lo que van a ver en el color anaranjado es lo que corresponde a los bienes que en vida de él existieron en ese cuarto y que después desaparecen una vez fallece. Entonces hay un movimiento, ¿no?, de bienes al interior del lugar que es bastante sutil, no es de gran significación. También quisiera como aclarar que a medida que uno va leyendo los documentos va encontrando que como son tan ricos en detalle en este caso, me permitieron entender qué existía en cada uno de estos muebles, sobre la mesa, en los cajoncitos de los escritorios, en el cajón de la mesa, ¿no?, en los armarios, sobre la cama y así sucesivamente. Entonces hay una descripción bastante detallada. Y yo podría decir que estos son posibles interpretaciones de ordenamiento del espacio del lugar, pero me inclino mucho más por el que está a mano derecha, según ustedes. ¿Por qué? Porque es un espacio absolutamente vital para la mujer, es mucho más femenino, no hay una división posible entre el transitar del hombre y el hombre utilizando, dijéramos, estos ciertos objetos que al parecer, según la documentación, ninguno era de uso personal del esposo. Ni los escritorios, ni los asientos, ni el estrado que observamos ahí con los cojines, ni la cama siquiera, porque él dormía en su estudio, tenía su cama propia. En cada uno de los escritorios vamos a encontrar una relación de joyas, en todos los cajoncitos. Yo los agrupé por sortijas, por zarcillos, por colgantes, ¿no?, cruces, rosarios, ¿no? Fui agrupándolo en estos dos escritorios que observamos aquí en la parte de abajo. Al interior están todas estas piezas que son absolutamente femeninas, de uso de la mujer, y todo indica que realmente, siendo, a pesar de ser una sala principal, era de uso exclusivo femenino. Yo quería comentar, devolviéndome un poco como a esta imagen, comentar que en este lugar, fallecido don Manuel de Porras, se realizaron las exequias como era costumbre en las casas, ¿no?, y el duelo en las habitaciones de las casas. Y la habitación seleccionada fue esta, donde se dispuso una mesa central en el espacio y se colocó el ataúd para hacer el velorio como lo disponía, ¿verdad?, los manuales de buenas costumbres y buena conducta de las mujeres para uso de sus estrados. Como esta es la sala principal y para don Manuel de Porras era la sala principal de estrado, es aquí donde se debería hacer el duelo, ¿sí? Y voy a leer lo que dice el documento. Yo, el escribano público de esta ciudad, pasé a la casa de la morada de don Manuel de Porras y habiendo entrado en ella, hallé en la pieza principal de la sala de adentro un cuerpo tendido encima de unas mesas, amortajado con el hábito de San Francisco y en su ataúd con unas luces de cera puestas en unos candeleros de plata y a los lados, habiéndoseme dicho ser el cuerpo de don Manuel de Porras, le llamé por 3 veces diciéndole: don Manuel de Porras, don Manuel de Porras, don Manuel de Porras, y no hizo demostración alguna, por lo que reconocí estar muerto.
todo lo cual pareció el día 19 del corriente como a las 9:30 del día, según los relojes y los relojes de la casa. Y después más adelante habla de los relojes de la casa sobre este evento. Y para que conste en virtud de lo mandado, pongo la presente y firmo Joaquín Sánchez. Entonces, este tipo de documentos, ¿no? me ha llevado, que es un poco la intención que yo tenía, tratar de encontrar cómo eran estas casas, cómo estaban dotadas y cómo se vivía y cómo se comportaba la gente. Aquí, pues entonces, este espacio que finalmente en esta imagen, en tiempos del esposo don Manuel de Porras, se relacionan una serie de cuadros y destaco aquí la imagen de Santa Rosa de Viterbo, que es una imagen importante, puesto que él como originario de la ciudad de León es devoto de la Virgen de Viterbo y uno de los sentimientos que le transmite a su esposa es que a perpetuidad se financien las fiestas de la Virgen, ¿no? Que está ubicado en uno de los altares de la iglesia de San Francisco, al frente de la casa, porque la iglesia de San Francisco estaba al frente de la casa. Entonces, esto es interesante. Este cuadro sale de este cuarto, porque como vemos está solo en naranja, y después es llevado a otras estancias, ¿no? La esposa lo dispone en otros lugares. No era de fervor de ella, ¿no? No era de devoción de ella, pero sin embargo ella es muy cuidadosa en cumplir las mandas de su esposo. Bien, otra sala de la planta alta, junto a este cuarto principal, es este que se llama otra sala, ¿no? O la sala de afuera, en el caso del testamento de don Manuel de Porras. Es un cuarto muy particular porque tiene una serie de imágenes, como podemos observar, solo tiene escaños, sillas y cuadros religiosos. Pero los cuadros religiosos corresponden a la serie del apostolado. Todos son los apóstoles. No hay prácticamente otras imágenes. Y no es el único caso de vivienda que tiene este tipo de cuarto, sino que hay varios cuartos, ¿no? En las casas de Santa Fe de esa época. Uno de ellos es, que vamos a observar ahora, la casa que habitó el marqués de San Jorge, ¿no? Jorge Lozano de Peralta, y que tiene una serie de pintura, o sea, como serie, que eso es también muy particular, porque encontrar una serie en una casa es especial. Y además que estos cuadros tienen 2 metros y pico de alto, o sea, no son cualquier cuadro, o sea, es todo el apostolado en este lugar. Y entonces yo he estado indagando con expertos en pintura, investigadores, etcétera, tratando de encontrar una explicación por qué están estos cuartos con este tipo de series de pinturas, ¿no? Y no hemos encontrado, hemos seguido pistas como la pertenencia a una cofradía, ¿no? La participación, ¿no? en unas prácticas religiosas especiales, ciertas devociones, ¿no? O tradiciones, etcétera, pero lo que hasta ahora concuerda un poco más es que son cuartos de tránsito, son espacios de tránsito que articulan un lugar con otro, pero también son sitios de espera, ¿no? O sea, antes de entrar a la sala principal del estrado, aquí se podía esperar, ¿no? Y eso es como lo que hay una mayor explicación, un poco correlacionándolo con estudios que se hacen de casas reales, de palacios, un poco como estas estancias de tránsito, ¿no? Bien, todo esto está en proceso porque pues no tengo como concluido, ¿no? La investigación, pero
Otra sala aquí, esta misma sala, ¿no? La comparo con la sala que existe en la casa del Marqués de San Jorge, que existió en la casa del Marqués de San Jorge, y observo pues que igual él tiene del Antiguo Testamento una serie de pinturas, ¿no? Pinturas del Antiguo Testamento como serie. Y también es un cuarto de tránsito, donde solamente hay escaños, hay bancos, hay sillas, y en este caso 2 veladores con sus guardabrisas, como para iluminar el recinto. Es un poquito más lujoso, inclusive las puertas, los vanos, las controla a través de mamparas o biombos. Con relación, esta casa de don Manuel de Porras y Beatriz de León, con relación a la casa del Marqués, que la separan desde el momento en que se registran los documentos de uno y otro, solamente 20 años de diferencia, ¿no? Más o menos 25 años de diferencia, que no es mucho, pues yo encuentro cambios muy importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el ingreso a la casa, que se ingresa por una sala o un pasadizo que le permite, ¿no?, acomodarse a la persona a entrar al lugar, y que observa a los propietarios, los 2 cuadros, las 2 imágenes de los propietarios en ese lugar, ¿no?, como las imágenes de los principales de la casa o los fundadores de la casa, ¿no?, los que gobiernan la casa. En el caso de don Manuel de Porras y doña Beatriz de León, más se aproxima y más se acerca este modelo a un modelo de casa del siglo XVII. Se entra directamente a la sala principal y no hay espacios de tránsito o de conexión, ¿no?, entre uno y otro. Bien, el cuarto de estudio de don Manuel de Porras, que era tesorero de gobierno, es muy interesante porque, al igual que pasa con la casa del Marqués de San Jorge, su estudio está muy bien dotado, no solo para cumplir con las funciones de lectura, de recibo, ¿no?, de trabajo, de ejercicio, de administrativo, ¿no?, sino también de descanso. Ahí reposa la cama, como podemos observar. Una cama que sale, está anaranjado porque sale en el momento de su fallecimiento. Doña Beatriz la retira y la traslada a otro cuarto de la casa. Y queda el estudio congelado, quieto, ¿no?, como él lo dejó. Pero está muy bien dotado, no solamente porque tiene esta cama para descanso, sino que tiene todo el almenaje necesario para el aseo, para asear, afeitarse, para limpiarse el cuerpo, para vestirse. O sea, es un recinto que en cada uno de, ¿no?, aquí comparándolo con el Marqués de San Jorge, igual él tiene cama, el escritorio, la librería. Aquí tenemos la librería en la parte de abajo y el escritorio, o la mesa para escribir. Entonces, hay elementos en común, pero hay una dotación mucho más moderna, mucho más acorde con los ideales de ilustración y el cambio, ¿no?, del neoclasicismo, dijéramos, europeo, o lo que impone la academia, el gusto academicista, en la casa del Marqués de San Jorge y no tanto en la casa de don Manuel de Porras. Don Manuel, pues, aparte, en todos los cajoncitos, cajas, cofres y demás que tiene, deposita una serie de elementos, como ya les decía, para su aseo, para la bebida que le gustaba, las frasqueras estaban ahí, las licoreras, o sea, como todo ese menaje necesario. Y las piezas, tanto de plata más exquisitas como la cristalería
objetos científicos, el reloj de pie, etcétera, va a estar en el estudio del hombre. Encontramos otro cuarto que sigue según están conectados, estoy haciendo la secuencia, que se conoce como el pasadizo, ¿no?, de dicho estudio. Este pasadizo de dicho estudio es un sitio que conecta con una serie de despensas empotradas en la pared donde está la mayoría de los elementos o piezas de vajilla fina, objetos de porcelana, y son, como podemos observar ahí, una serie de asientos muy cómodos, muy lujosos, con cueros finos, repujados, ¿no? El siguiente cuarto va a ser el cuarto contiguo al estudio. Este cuarto seguramente lo ocupó doña Jerónima, hija de doña Beatriz, hija mayor, que va a tener como un gran privilegio de apoyo, ¿no?, y reconocimiento por parte de su madre para el manejo y la transmisión de herencia, como va a ser, pues ella va a ser albacea, ¿no?, de su testamentaria. Pero a la vez, pues podemos observar aquí dos camas que comparte con otros miembros de la familia, su hermana Jerónima, su hermana y en algunos casos con una de las sobrinas que la visitan. Aquí pues muestro imágenes que he trabajado tanto aquí en una exposición que se realizó en la recreación de un estrado en el Museo Nacional, como también el estrado de la ciudad de Quito, en el cual tuve oportunidad de participar. Este tipo de estrados se extienden en varios cuartos, se ubican en varios cuartos de la casa, lo que indica que habitan varias mujeres, ¿no?, estos recintos. Las mesitas de estrado o bufetillos, y estos son dibujos que he realizado también tratando de entender estos lugares. Este sería uno de los biombos que formaron parte de estos sitios. Una pintura en colección privada que ha sido poco difundida, ¿no?, sus 48 escenas de vida cotidiana. Otro cuarto interesante va a ser el cuarto antecedente o adyacente al del estudio, que para don Manuel de Porras se conoce como el cuarto del pesebre. Es interesante aquí que es un cuarto donde dicen los documentos que prácticamente el pesebre es de tal tamaño que ocupa todo el cuarto, llena el cuarto. Yo apenas aquí he cubierto la mitad, ¿no?, como una zona media. Y en la parte de abajo ubico la alfombra, los cojines y varios instrumentos musicales, además de algunas sillas. Lo que indica acá que este cuarto del pesebre es exclusivo, ¿no?, para la fiesta de Navidad, la fiesta, ¿no?, del nacimiento de Jesús, y es una actividad que esta familia, ¿no?, llevaba con rigor y disfrutaba, según inclusive varios de los libros que albergaba don Manuel de Porras en su librería. También tenemos otra sala contigua al pesebre, un cuarto de alcoba, y en este cuarto de alcoba llama la atención cómo dos camas de color anaranjado, que eran camas secundarias, que servían para cuidar y apoyar, ¿verdad?, a las mujeres o a los hombres niños cuando dormían, por parte de las esclavas que fueron obsequiadas por don Manuel a su esposa, pues desaparecieron en tiempos de ya pues muerte de don Manuel, y debido a que todos los hijos crecieron y no necesitaban de este servicio. También encontramos algo bastante interesante como casa principal, y es el oratorio. Y es un oratorio para oficiar misa en la casa. Oratorio en donde se ubica un altar, donde se ubican una serie de cuadros o imágenes de devoción, cajones de imagen,
varios implementos, retablillos, cruces, crucifijos, esculturas de bulto, como las que observamos en negro. Bueno, muy bien dotado, y en cada uno de estos elementos, por ejemplo, en el cofre que observamos acá arriba, retrocediendo, está todo el ajuar, ¿no?, para el oficio de la misa. Este oratorio fue solicitado a las autoridades eclesiásticas, al obispo de la ciudad, una solicitud formal que pues tenía, dijéramos, que cumplir unos protocolos, y una vez que se hacía la solicitud iba hasta el Papa y se hacían las dispensas debidas de acuerdo pues a lo que se argumentaba por parte de la familia o quien hiciera, ¿no?, el pedido para construir o dotar un oratorio para oficiar misa en casa particular. Se cumplieron con todos los requisitos y se compraron los papeles de la Santa Cruzada para financiar las guerras santas. Eso le otorgó a la familia ciertos privilegios para poder adquirir, ¿no?, los servicios eclesiásticos de sacerdotes y poder disponer, ¿no?, los horarios de misa semanales o mensuales, ¿no?, en cada una de las sacristías de la iglesia de vida para la visita a la casa particular. A este oratorio entonces se invitaba no solamente a los familiares, sino también a los vecinos o los allegados, ¿no?, a la familia, para que pudieran asistir a la misa diaria en casa particular. También asistía a la servidumbre y los esclavos. En cada uno de estos elementos, por ejemplo acá, en este estante, encontramos una serie de objetos como porcelanas, guijarros, frasqueras, etcétera, que la mayoría de ellos servían para embellecer, sacar en tarimas a la calle y sobre la fachada embellecer cierto tipo de fiestas religiosas. Aquí vemos este otro estante con estos otros elementos importantes. La cocina tenía campana y tiene muy pocos elementos detallados en sus inventarios. Estos elementos simplemente yo los interpreto como que son costosos, son metálicos, son objetos como una romana, objetos en cobre, que tienen un valor monetario y por eso el escribano hace cuenta de ellos, ¿no?, como inventario. Pero todos los objetos de madera, cucharones, bateas, etcétera, calabazos y demás que se utilizaban en la cocina, prácticamente nunca se registran en los inventarios. El siguiente cuarto va a ser el dormitorio de criados junto a la cocina. Es un dormitorio muy sencillo, tiene simplemente 2 camas, hay unas relaciones de colchones, ¿no?, y otros elementos que seguramente permitían en esterillas y colchones dormir a los esclavos o a las esclavas, en este caso, con sus hijos en el mismo cuarto. Hay 2 camas cujas muy sencillas. El cuarto contiguo al antecedente, o sea, el cuarto de esclavos, va a ser que simplemente se usó de manera diversa, ¿no?, con diversos fines, y prácticamente lo que ahí se deposita tiene una gran movilidad al interior de la casa. Por último, pasamos pues a la planta baja, y este es el cuarto más destacado de la planta baja, que va a ser la oficina o el cuarto bajo, pero funciona como oficina de don Manuel, una oficina que se mantiene quieta, intacta, y que va a utilizar principalmente el esposo de la segunda hija de doña Beatriz.
porque él va a asumir un poco como las riendas junto con Jerónima, la hija mayor, las riendas de la administración de la casa. Don Manuel tenía este otro cuarto contiguo donde depositaba pues la silla de montar a caballo, 2 sillas de mano para trasladarse por la ciudad y 3 sillones muy cómodos y muy bien elaborados que también están ubicados en la planta baja. Por último tenemos cuartos almacenes, cuartos depósitos para diferentes funciones o usos, etcétera. En general, encuentro que el tipo de descripción de la dotación de estos espacios corresponde a un menaje muy convencional, muy tradicional, inclusive muy antiguo, como son los escaños. No se habla, por ejemplo, de los canapés, no existen los canapés en esta casa, que van a ser los muebles que van a reemplazar poco a poco los cojines, ¿no?, en el uso de los estrados para uso de las mujeres. Tampoco existe, por ejemplo, mesitas redondas o veladores, son simplemente mesas sencillas, cuadradas, bufetillos o mesas cuadradas. Es una dotación muy austera, muy sobria, pero que nos da mucha idea, ¿no?, de cómo eran esos lugares. Sillas muy tradicionales que son conocidas como de brazos y respaldar, las sillas de manos. Los escritorios de esta casa son muy lujosos, son de buena pintura, con laminilla de oro, dados de verde, la mayoría son de color verde, como una de las piezas que tiene el Museo Colonial en su colección, pero otros son como este tipo, con incrustaciones de marfil y nácar, y con, en algunos casos, cubiertos de carey. Bueno, yo quería, un poco como para ir rematando, que esta casa se mantiene y toda la vitalidad y la compra, el sustento de los espacios, ¿verdad?, el mantenimiento de los espacios y demás se mantiene a través de lo producido en las 2 haciendas. Es muy claro, son muy claros los documentos y hay como una especie de concordancia entre don Manuel y su esposa, doña Beatriz, en que hay que tener una hacienda en tierra fría y otra hacienda en tierra caliente, para así poder obtener los beneficios de cada uno de los pisos térmicos. Es indispensable eso, y no están a mucha distancia de la ciudad de Bogotá. Entonces, eso es muy interesante, ¿no?, cómo funciona. Pero esa riqueza obtenida de esto, o lo producido, obtenido en esas haciendas, se distribuye fundamentalmente por los entornos de las haciendas, ¿no? Ciudades como Cartago, Tocaima, hay mucho negocio con esas ciudades cercanas a las haciendas y a veces pocos negocios, ¿no?, con las tiendas o el comercio de la ciudad. Y hay momentos de crisis donde sí se tiene que acudir a la ciudad. Por ejemplo, la hacienda de Cerrezuela tiene mucho ganado, aproximadamente unas 300 cabezas de ganado llegó a tener, tiene una gran cantidad de ovejas, tiene varios caballos, bueno, etcétera. Y es una hacienda fundamentalmente ganadera, mientras que la hacienda de San Jerónimo es un trapiche donde se obtiene no solo el azúcar, sino tiene un cuerpo de esclavos de alrededor de 120 esclavos, 116, 120 esclavos, que trabajan continuamente, no solo en la hacienda, sino también en el tránsito, ¿no?, de llevar la carga a los diferentes lugares del entorno o de la misma capital. Entonces, son productos muy diversos los que se obtienen de estos 2 lugares que empiezan a ser dotados con su casa principal, su capilla,
los como especie de graneros o depósitos y corrales, ¿no? Las casas principales no diferencian en el menaje de lo que puede ser la misma casa principal en la ciudad. Entonces vamos a ver cuadros de la Dolorosa y Nuestra Señora de las Nieves, y cuadros bastante interesantes de gran formato, de pequeño formato, con marcos de plata, marcos de carey, en haciendas de tierra caliente, que eso conlleva pues un ambiente que no es propicio, ¿no?, para este tipo de bienes. Quería comentarles por último que este producto y este habitar en la zona de las nieves oriental principalmente, y esa relación con las haciendas llevó pues, era una práctica y una forma de vida del momento, generar unos acuerdos con la administración de gobierno de la ciudad, con el ámbito religioso de la iglesia, de centros de beneficencia, etcétera. Y es así como esta familia pertenece a una cofradía, es benefactora de una cofradía. La cofradía está ubicada pues en la iglesia de las Nieves, en la parroquia de las Nieves, y en la cofradía del Santo Cristo Sacramentado, que pues hoy en día todavía se conserva su imagen. Pero también en la iglesia de San Francisco, esta familia va a solicitar en los testamentos, tanto don Manuel y doña Beatriz, que se les entierre en un altar próximo al presbiterio o capilla mayor de la iglesia de San Francisco, y es el altar del retablo de San Diego Alcántara, que también es franciscano. Fueron muy devotos de los franciscanos y serviciales hacia esta comunidad religiosa, y aquí destaco pues la ubicación del altar y en donde fueron enterrados los padres de doña Beatriz, donde fue enterrado don Manuel después de haber sido velado, y donde ella solicita también su entierro, al pie de este retablo. Pero también hay una solicitud y hay una petición que les comentaba antes, y es mantener la fiesta, ¿no?, de Santa Rosa de Viterbo, que está en este lado del retablo, ¿no?, de San Benito de Palermo. Bien. Por otro lado, fueron muy notorias pues, y dijéramos importantes las participaciones que hizo la comunidad para poder asistir a los oficios de la misa que ofrecía esta familia en su oratorio particular. Entonces hay unas conexiones, ¿no?, de rituales y convivencias y usos, ¿no?, de los lugares, tanto públicos como privados, en esta casa y en su entorno inmediato. Y por otro lado, pues quería comentarles que parte de los capitales que van a ser destinados pues en el testamento a fondos de beneficencia o dijéramos colaboración con otras familias y demás, pues se ponen la mayoría a renta para lograr pues un mantenimiento, ¿no?, de acuerdo pues al tipo de petición, un mantenimiento a perpetuidad muchas veces, para que estas solicitudes se puedan cumplir y mantener en el tiempo. Los beneficios de las haciendas, por ejemplo, parte de la renta que se solicita por parte de doña Beatriz a sus albaceas que realicen es que 500 pesos los metan a las arcas del gobierno, a los fondos del gobierno,
y que con que la renta que se pueda obtener de esos fondos puedan ser beneficiados, por ejemplo, 3 monjas de pobres, ¿no?, de una comunidad religiosa. O que se mantenga el chocolate a perpetuidad, ¿no?, todos los meses a otra monjita que es pobre en otro convento, y entonces que a perpetuidad a ella no le falte el servicio del chocolate, ¿no?, mensual. Y así sucesivamente, ¿no? Pues se apoyan varios actos que hacen que esta familia tenga un reconocimiento por parte de la sociedad, por parte del Estado y por parte de la Iglesia, o sea, que tenga presencia, ¿no?, y participación en las actividades, ¿no?, urbanas, fiestas y demás. Bueno, pues creo que habría más cosas que contar, pero concluyo acá. Creo que es un caso que no ofrece demasiado contraste, no hay muchos cambios en el modelo de vida, ¿no?, que viene transitando del siglo XVII, pero creo que puede ser un buen ejemplo para poder entender este espacio de habitación. Habría que hablar mucho más de las relaciones entre padres e hijos, entre las convivencias, ¿no?, y las riñas familiares, en que como doña Beatriz no soportaba a su hijo mayor, sacerdote, inclusive lo demandó porque quería robarse los bienes que según su esposo había solicitado se pudieran repartir equitativamente a todos sus hermanos, pero no se aceptó por parte de él, y entonces se genera un pleito interno en ese sentido, y él no visita la casa y no acude a la casa, no utiliza los elementos, ¿no?, ni de su padre ni de su habitación, y realmente pues ese tipo de cosas nos permiten entender más como esas estancias y esas convivencias, ¿no?, y esas relaciones personales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora María del Pilar. Antes de comenzar con las preguntas al público, tenemos también preguntas en redes. Entonces, Natalia, te cedo la palabra. Vale, entonces a través de Twitter, un seguidor de nuestras jornadas coloniales a través de nuestra transmisión vía streaming nos pregunta: ¿los espacios descritos son diseños traídos de España o hay innovaciones propias de Santa Fe de Bogotá? Ya. Como lo comentaban antes, hay unas… don Manuel viene de España y doña Beatriz nace aquí, es criolla. Pero de todas maneras ha sido formada, dijéramos, en una moral y en unas reglas de comportamiento, ¿no?, social que no se alejan del modelo español realmente. Yo veo que este es un modelo de casa española, pero dijéramos con muchas carencias, ¿no? Para el capital que tiene esta familia, podría haber tenido, ¿no?, un tipo de casa y un tipo de ambientes o espacios muy dotados con otras características, ¿no?, para la época. Entonces, yo veo que hay como ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas normas, ciertos comportamientos que corresponden a las formas de educación, a las formas de transmisión, ¿no?, de modelos de vida, de valores, de enseñanzas, de cómo se enseña a la mujer y sobre todo en el caso de la mujer. La mujer, yo he encontrado manuales de comportamiento y de uso de los estrados femeninos utilizados en Santa Fe de Bogotá a finales del siglo XVIII. ¿Eso qué quiere decir? El manual de comportamiento en el estrado indica a la mujer cómo debe educar a los hijos, cómo debe formar, ¿no?, a las hijas, qué debe enseñar a la hija a diferencia del hijo, cómo debe utilizar el estrado, cómo debe hacer el saludo, cómo debe velar a un muerto, cómo debe hacer la visita,
cómo debe servir el chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que ya hay un tipo de formación que viene del modelo europeo y que se transmite, ¿no? La mayor diferencia que yo encuentro es esa convivencia con el esclavo, ¿no? O con las esclavas, y esa convivencia con esta servidumbre que, como decía al principio, transita permanentemente a esta casa y a la cocina que está ubicada en el segundo piso, que es una cocina de campana. Tiene que llegarle la leña y el carbón, pero principalmente la leña. Entonces, pues estos indígenas que cargaban la leña, que llegaban a las casas, que tenían que depositar, ¿no? en su debido lugar, ¿no? En el depósito, ya sea en el solar o en el segundo piso, directamente en el segundo piso, tenía que transitar por este sitio. Y yo creo que es ahí donde hay mayor diferencia. Las imágenes que observo yo en esta casa a nivel de dotación de imágenes, de cuadros, ¿no? En cada uno de los espacios, son imágenes religiosas prácticamente todas. No hay retratos, no hay historias, no hay paisajes, como si hay en otras casas, en otros lugares de la ciudad al mismo tiempo. Esta es una familia muy particular, muy conservadora, como decía, que no ha dotado, ¿no? sus cuartos de otro tipo de imágenes que no sea de tema religioso. Y en el caso de la librería, que más o menos la librería de don Manuel alcanza pues más o menos como los 120 libros aproximadamente, pues es una librería que trata fundamentalmente de temas de tipo histórico, político, de derecho y religioso. Solamente, como decía y comentaba con Mónica Tarré hace un momento, están las obras de Lope de Vega, las obras de teatro de Lope de Vega. Es el único libro como extraño y raro que se podía encontrar en esta librería. Entonces, pues son situaciones muy especiales. Cada familia es un universo, pero más o menos eso es como la diferencia más importante, más fuerte que yo encuentro. Bien, muchas gracias, María del Pilar. ¿Preguntas del público? Gracias. Es que no alcanzo a verte. Había una preferencia por no salir a la calle porque veo, por ejemplo, el estudio del hombre dotado para permanecer ahí todo el día, el oratorio para evitar salir a misa de las mujeres. Sí. Hay una manifestación de doña Beatriz de cumplir con el rigor de no aproximarse a las ventanas, de no tener su casa balcón, por ejemplo, que esa es otra de las características de las viviendas santafereñas, o sea, ubicada en una plaza principal y no tener balcón es muy raro, ¿no? Pero pues no tiene balcón, no se nombra el balcón por ningún lado, en ningún momento, cosa que sí es muy común en los otros documentos cuando este objeto de fachada aparece. Entonces, sí es un comportamiento muy particular, ¿no? El que tiene ella. Y quiero pues aquí aprovechar y comentar que doña Beatriz es una mujer austera, muy encerrada en sí misma, muy recatada, muy cuidadosa de cumplir con los mandamientos, ¿no? Muy cuidadosa de respetar a su esposo y la voluntad de su esposo, pero por otro lado tiene como toda esa actitud de tomar las riendas de gobierno de su familia una vez que su esposo fallece. Durante 6 años ella mantuvo esas riendas, se enfrentó con su hijo mayor, el primogénito de la familia, a pesar del poder y el puesto, el cargo que él tenía, ¿no? En el ámbito de la iglesia. Ella pudo mantenerse y sostenerse, ¿no? En sus convicciones y pues no tuvo miedo a ejecutar
a donar, a participar, ¿no? en las prácticas piadosas o en las prácticas ¿no? cotidianas que eran de su deber. O sea, ella siempre se mantuvo, ¿no? cumpliendo con… Entonces, creo que sí hay como un cierto cuidado, ¿no? de no… O sea, de pronto lo que yo veo acá para este tipo de familia es como no tener contacto, ¿no? con aquello que pueda ocasionar o perturbar ese bienestar espiritual, ¿no? de estas personas. Por ejemplo, no hay ninguno enfermo en la casa, ninguno, o sea, la solicitud que se hace son para tener oratorio en la casa particular y poder oficiar misa en él. Es más por aspectos morales que aspectos, por ejemplo, enfermedad, algún impedimento, alguna agresión, ¿no? por parte de vecinos, por el tipo de cargo o puesto, ¿no? que están desempeñando en la sociedad que de pronto lo pueda eventualmente, ¿no? afectar a alguno de los miembros. No corresponde a nada de eso. Entonces es más por ese contacto con una sociedad que al parecer ella como que desarrolló un cierto temor. Se refiere a ella, por ejemplo, a las esclavas como objetos. Yo no veo ningún sentimiento, ningún nivel de afecto a ninguna de las esclavas, y además cuando se refiere a ellas siempre está de por medio el costo, el valor que ellas tienen, ¿no? como mercancía, por ejemplo. O sea, doña Bernarda ya no tiene mucha edad y ya no funciona y ha perdido el valor, ¿no? económico. Entonces, siempre se refiere, no funciona por su edad, pero ha perdido el valor económico. Y así sucesivamente. Entonces, es como, ha sido como formada en un cierto rigor que le ha alejado de toda esa dinámica, ¿no? y toda esa vitalidad que puede tener la ciudad y puede tener la sociedad y su entorno. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en un expediente de 1000 y pico páginas no se nombre a ningún indígena. Es algo muy curioso, o sea, es un expediente muy particular porque no se nombra a ningún indígena. Es como si ellos no existieran en la ciudad. Es totalmente invisibles para esta familia, ¿no? Pero sobre todo para doña Beatriz. Entonces es algo increíble, ¿no? Es como crear como unos aislamientos, ¿no? unas barreras, unas distancias, no, exacto. Es muy, muy fuerte en ese sentido, entonces me llama mucho la atención. Y en el caso de don Manuel, pues don Manuel tiene, él como tesorero de gobierno, pues se transporta en sus sillas de mano, entonces no tiene que transitar ni a caballo ni a pie la ciudad, y entonces va encapsulado en esos muebles de un lugar a otro. Además no tiene uno, tiene 3, entonces es algo increíble, ¿no? Porque pues es bastante particular. Bien, gracias María del Pilar. Cerramos entonces aquí las preguntas.